Hola amigos de Código Facilito, bienvenidos ya a este cierre del curso de Swift. No es que ya hayamos visto todo de Swift, en realidad no, pero digamos que el objetivo de este curso es un objetivo básico, ayudarlos a comprender la sintaxis, algunas características de Swift, pero sobre todo darles un primer empujón, un primer paso. De aquí en adelante se pueden hacer muchas cosas. Con Swift se hacen las aplicaciones de iOS, o sea que imagínate, hay bastantes cosas que se pueden hacer. De hecho, tendríamos que conocer primero la programación orientada a objetos para poder trabajar. Por eso el curso va a llegar ya hasta este punto, pero también no quiero dejarlos con la duda, con la espinita de que cómo se hace una clase, por ejemplo, en lo normal o un objeto, porque esa es una duda habitual cuando estamos finalizando la parte básica y queremos dar el salto al desarrollo de aplicaciones, ¿vale? Entonces, por mi parte, vamos a llegar hasta estos últimos 3 capítulos que ya nos faltan y agradecerles sobre todo que hayan estado con nosotros, ¿vale? Entonces, vamos a declarar o a ver qué es una clase o cómo se hace una clase en Swift. Primero, para eso, como en muchos lenguajes o en la mayoría de los lenguajes, se utiliza la palabra reservada class. Las clases como tal se pueden considerar, o van a ver que en muchos libros las consideran como plantillas. Plantillas en donde se obtiene la definición de un objeto. Todo en la vida es un objeto. Eso lo debemos tener muy claro. Todo tiene sus propiedades, todo tiene sus métodos. Por ejemplo, una computadora tiene sus propiedades. Un vaso, una jarra, una televisión, un aire acondicionado, un peluche, cualquier cosa tiene propiedades. Y lo interesante es que todo eso se puede programar gracias a esto, a la programación orientada a objetos. Entonces, antes de programarlo, lo que tenemos que hacer es definir una clase. Definirlo como tal, con código. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya escribimos la palabra class. La palabra class ven que se pone de color morado en la pantalla. Eso significa que es una palabra reservada. No podemos crear variables con ese nombre. Eso es lo que quiere decir, ¿vale? Entonces, utilizamos la palabra class, dejamos un espacio y después colocamos el nombre de la clase. ¿Qué nombre le vamos a dar a la clase? Por ejemplo, a mí se me ocurre darle aquí el nombre de clase ejemplo. ¿Vale? Y después se ponen 2 puntos, como aparece ahí, y la superclase. Aquí es una de las razones por las que no nos metemos a fondo con la programación orientada a objetos, porque tenemos que saber primero programación orientada a objetos para seguir programando en Swift. Por ejemplo, una superclase sería su padre, la herencia. Tendríamos que explicar el concepto de herencia, herencia simple, herencia múltiple, y se alargaría muchísimo más el curso, ¿vale? Entonces, eso lo llevaremos igual y a lo mejor en otro o paso a paso, ¿vale? Entonces, tenemos una clase y como yo no voy a generar una clase, no voy a tener una clase padre, entonces voy a eliminar esto y me quedo simplemente con las llaves. Ahora, esta es la definición de la clase. La clase se llama ejemplo. Normalmente todas las clases, independientemente del idioma, perdón, del lenguaje de programación que se use, y también del idioma, puede ser español, inglés, como tú las nombres, no importa, pero las clases siempre llevan la primera letra mayúscula. Eso es algo común. Y si tienen una segunda palabra, como es este caso, se coloca también la primera letra mayúscula de esa segunda palabra. ¿Vale? Entonces, ya tenemos claro eso. Y después viene abajo, te lo está diciendo, vienen las propiedades y los métodos. ¿Qué sería una propiedad? O atributo también, depende del lenguaje de programación. Bueno, lo que tendríamos que hacer es, los atributos y las propiedades no son más que las variables que ya hemos definido, pero con el tipo como tal. Hay que a veces indicarle qué tipo vamos a trabajar, pero muy importante, utilizamos los tipos que ya conocemos. ¿Como qué tipos? Tipo entero, tipo flotante, tipo, ¿qué otro? Em, Tipo booleano, ¿vale? Todos los tipos que existen, eso se va a usar. Que ya es algo natural, por ejemplo, si vas a usar una cantidad, enteros, bueno, también puede ser flotante. Si vas a usar algo que solamente puede tener 2 valores, un booleano. Si vas a utilizar algo que se va a escribir o un nombre, una cadena de texto. Entonces, eso depende de cada quien, ¿vale? Entonces, ya eso tú lo decides, de qué tipo lo quieres hacer. Yo por ahora lo que voy a hacer es declarar aquí un atributo que lo voy a llamar atributo. De hecho, vamos a ponerle var atributo y lo coloco como igual a 10. Ahí estoy creando un atributo del tipo entero, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, se puede, sí, lo estamos haciendo. Y ahí está, ¿vale? Ahí está, tenemos definido
este, el atributo que lleva el nombre de atributo. Y después, normalmente siempre se definen ahí arriba los atributos. Atributo 1, 2, 3. Puedes definir los que tú quieras, tampoco hay límite. Lo importante es que después de los atributos se acostumbra definir los métodos como tal. Los métodos son las acciones o lo que puede hacer esa clase que estoy definiendo. Si la clase fuera león, un atributo sería, por ejemplo, garras, un atributo sería melena y un método sería comer, cazar, saltar, cualquier cosa que haga. Entonces, todas las acciones que hace una clase se convierten en un método, ¿vale? Eso creo que está, bueno, espero que quede lo más claro posible y así es como vamos a definir nosotros también el método que tú quieras. Por ahora, la recomendación es igual, los métodos llevan la primera letra en minúscula y después la parte de la primera palabra todo se sigue en minúsculas. Si tuviéramos una segunda palabra en ese mismo nombre, ya la primera letra sería en mayúsculas. Por ejemplo, si fuera algo así como, vamos a poner fun para definir el método, ponemos nadar, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llaves. Si fuera, por ejemplo, otro que sea nadar rápido, la letra se pondría a la segunda como R mayúscula, ¿vale? Eso a eso me refería. Entonces, esa es una regla común porque no solamente se utiliza en Swift, se utiliza en casi cualquier lenguaje de programación, ¿vale? Entonces, tú colocas aquí el método y ya está. Entonces, ya tenemos el método nadar, por ejemplo, y aquí pues voy a mandar yo a imprimir algo que diga estoy nadando, por ejemplo. Y esta sería la estructura básica de una clase. Obviamente se pueden colocar varios atributos, también se pueden colocar varios métodos y eso ya depende de cada necesidad. Los métodos en realidad podemos ver que se usan con la palabra de function, ¿vale? Y los métodos no siempre, una característica que tienen es que no tienen que regresar un valor. Normalmente las funciones ya habíamos comentado que regresan un valor, por eso es parte de la función regresar un valor o utilizar la palabra return. Los métodos normalmente no es necesario y de hecho lo que casi siempre hacen los métodos es modificar los atributos de la clase. Esa sería como que la definición del libro o la definición académica de un método. Y esta es la forma básica o elemental de definir una clase. Se le coloca un nombre, se definen los atributos, los que sean, y se definen los métodos que sean. Esto es la definición de una clase en Swift.